Hola, bienvenida, bienvenido a Learn from the Case. ¿Cómo están? En este vídeo continuamos hablando de migraña. Este es el cuarto vídeo de 5. Voy a hablar de los tratamientos de migraña. La elección de los diferentes tipos de tratamientos se basan en múltiples factores que son propios de cada caso y cada paciente, su historia de salud y demás. Pero suponiendo que se trata de una persona con migraña medianamente sana y que no toma otras medicinas, ni está embarazada o amamantando, etc., una de las cosas a tener en cuenta para elegir el tratamiento es saber si la migraña es de comienzo agudo o crónico. Tratamiento de emergencia o de rescate o abortivo. El tratamiento agudo tiene como objetivo detener el desarrollo de los dolores de cabeza. Se considera efectivo en muchos casos y se debe tomar tan rápido como sea posible cuando empieza la migraña y en una única dosis grande. Son antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno de 400 a 600 miligramos, naproxeno de hasta 800 miligramos, diclofenac de hasta 75 miligramos, aspirina, acetaminofeno o paracetamol. Aquí cada paciente encontrará el tipo de AINE que mejor se adapta a ese paciente específico en términos de efectividad y considerando otros medicamentos y condiciones. Por ejemplo, un paciente que bebe mucho alcohol, quizás un paciente que está tratando de dejarlo, pero aún consume alcohol regularmente, quizás debería optar por ibuprofeno, no paracetamol. Mientras que un paciente con nefropatía diabética quizás debería optar por paracetamol y no ibuprofeno. Los AINES son eficaces generalmente en ataques leves a moderados, sin náusea ni vómitos. Si un antiinflamatorio no esteroideo no es eficaz, se debe usar otra clase de tratamiento. Triptanos. Primera línea en pacientes con alodinia, dolor debido a un estímulo que normalmente no produce dolor. Los triptanos son fármacos selectivos del subtipo del receptor de serotonina. Sumatriptan, administrado como inyección subcutánea de 6 miligramos o spray nasal de 20 a 40 miligramos en 24 horas, o polvo nasal 10 a 30 miligramos, o por vía oral 50 a 100 miligramos una vez al día. Solmitriptan 10 miligramos al día, o nasal 2,5 a 5 miligramos al día. Se pueden utilizar con o sin un NSAID para ataques de moderados a graves. Los pacientes que no responden bien a un triptán pueden responder a otro. Los triptanos deben limitarse a menos de 10 días de uso dentro de un mes para evitar dolores de cabeza de rebote o dolores de cabeza por uso excesivo de medicamentos. Debido a la activación de los receptores 5-hidroxitriptamina 1B y 5-hidroxitriptamina 1D en las arterias coronarias y vasos cerebrales, existen recomendaciones contra su uso en pacientes con ictus isquémico, cardiopatía isquémica, hipertensión mal controlada, angina, embarazo, migraña hemipléjica o migraña basilar. En estos pacientes con riesgo cardiovascular, el fármaco más adecuado parece ser un agonista selectivo del receptor de serotonina 1F, que no provoca vasoconstricción. Por ejemplo, lasmiditam, que es un agonista de penetración central del receptor de 5-hidroxitriptamina 1F, con alta afinidad. Pero se necesitan más estudios. Además, se desconoce el mecanismo de acción exacto, pero los efectos terapéuticos del lasmiditam en el tratamiento de la migraña probablemente implican efectos agonistas sobre el receptor 5-hidroxitriptamina 1F, liberación reducida de neuropéptidos e inhibición de las vías del dolor, incluido el nervio trigémino.
Yo no tengo experiencia usando esta medicación, pues no se encuentra a la venta en donde yo trabajo, pero hay estudios recientes prometedores respecto al uso de esta medicina en pacientes con migraña. La Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos, la Food and Drug Administration, aprobó las tabletas orales de lasmiditam, Raybon, en octubre de 2019 para el tratamiento agudo de la migraña en adultos. La dosis inicial de lasmiditam es de 50 a 100 miligramos, particularmente eficaz en pacientes que no pueden utilizar triptanes debido a riesgos cardiovasculares. La dosis se puede aumentar a 100 o 200 miligramos, pero no se debe tomar más de una dosis en 24 horas. Un efecto secundario importante es el mareo. Por lo tanto, los pacientes no deben realizar actividades potencialmente peligrosas ni conducir un vehículo motorizado durante al menos 8 horas después de cada dosis de lasmiditam. El lasmiditam es un antidepresivo y tiene interacciones que se deben tener en cuenta, sobre todo con drogas similares. Por ejemplo, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina debido al riesgo de síndrome serotoninérgico. La combinación de fármacos antiinflamatorios no esteroides con un triptano parece más eficaz que el uso de cualquiera de estos por separado. Antieméticos, metoclopramida, clorpromazina o proclorperacina, por lo general se utilizan como terapia complementaria con un antiinflamatorio no esteroideo o un triptán para reducir las náuseas y los vómitos. También se puede agregar difenhidramina para prevenir reacciones distónicas, principalmente con la metoclopramida. Ergotamina. Este es el primer alcaloide puro del cornezuelo del centeno que se aisló. Esto fue en el año 1920. Es un precursor del LSD, dietilamida del ácido lisérgico. La ergotamina aún no ha demostrado ninguna eficacia particular y puede producir efectos secundarios importantes, incluidas complicaciones cerebrovasculares, cardiovasculares e isquémicas periféricas. Se ha propuesto que actúa impidiendo que los vasos sanguíneos de la cabeza se dilaten y provoquen dolores de cabeza. Pero más allá de eso, no se sabe por qué alivia la migraña. Pero la ergotamina y la dihidroergotamina por vía endovenosa, intramuscular, subcutánea e intranasal se recomienda para los ataques agudos como administración parenteral y son eficaces como terapia complementaria para el dolor de cabeza de uso excesivo de medicamentos y el estado migrañoso. La dexametasona de 4 miligramos se puede usar para reducir el dolor de cabeza posterior al alta cuando se administra a una persona con migraña aguda con metoclopramida. Puede reducir el dolor de cabeza temprano recurrente, pero no proporciona un alivio inmediato. Sin embargo, los corticosteroides deben usarse con precaución en pacientes con migraña, ya que los corticosteroides pueden causar retención de líquidos, pueden aumentar el azúcar en sangre y la presión arterial. Muchas veces uno de estos medicamentos que mencioné viene con cafeína. La razón principal es que la cafeína aumenta la absorción y la potencia del medicamento para brindar un alivio más rápido. De lo contrario, en general, se recomienda a los pacientes con migraña que no consuman cafeína, porque para alguno de ellos puede ser un desencadenante de la migraña. Hay pacientes que pueden ser candidatos para tratamiento preventivo, por ejemplo, personas con dolores de cabeza frecuentes o prolongados, ataques que causan discapacidad importante y reducción en la calidad de vida, contraindicaciones o fracaso de las terapias agudas, efectos negativos significativos de los tratamientos abortivos,
riesgo de uso excesivo de medicamentos para los dolores de cabeza, migraña menstrual junto con profilaxis premenstrual a corto plazo, migraña hemipléjica, migraña con aura del tronco encefálico, aura persistente sin infarto, infarto de migraña. Los tratamientos preventivos son los siguientes: beta bloqueantes, metoprolol y propranolol, especialmente en pacientes hipertensos que no fumen, antidepresivos, amitriptilina, venlafaxina, especialmente en pacientes con depresión, trastorno de ansiedad o insomnio, anticonvulsivos, ácido valproico, topiramato, especialmente en pacientes epilépticos, bloqueadores de los canales de calcio, verapamilo, flunarizina, especialmente en mujeres en edad fértil o pacientes con fenómeno de Raynaud, antagonistas peptídicos relacionados con el gen de la calcitonina, erenumab, fremanezumab, galcanezumab, rimegepam, en pacientes que no responden a la terapia convencional. Este tipo de tratamiento es una alternativa de tercera línea y en Suecia solo para pacientes con al menos 2 ataques de migraña al mes y que después de un tratamiento optimizado no tuvieron efecto o no toleraron al menos 2 medicamentos diferentes contra sus ataques de migraña y probaron con triptanos. Tratamiento alternativo. No ignoren estos consejos que el paciente puede hacer por sí mismo para mejorar las migrañas. Mucha gente escucha esto y lo toma en serio y obtiene muchos resultados positivos. Algunos se vuelven tan buenos que ni siquiera necesitan usar ningún medicamento después de incorporar con éxito una buena combinación de estos cambios de estilo de vida a saludables en sus vidas. Hay mucho que una persona puede hacer por sí misma para mejorar su propia salud. Cambios en el estilo de vida a rutinas más saludables, ejercicio regular, yoga, entrenamiento de relajación, terapia cognitivo-conductual, biorretroalimentación, reducción de desencadenantes. Los desencadenantes de la migraña deben ser documentados por cada individuo para reducirlos en el futuro. Esto es otra cosa que se debe tener muy en consideración: identificar y evitar los desencadenantes que son distintos para cada persona. Otros tratamientos: estimulación transcutánea del nervio supraorbitario, que puede reducir la intensidad de los ataques de migraña; estimulación magnética transcraneal, eficaz como tratamiento de segunda línea, sin efectos secundarios graves. También puede ofrecerse como una opción para tratar las migrañas crónicas, pero atención, está contraindicado en pacientes epilépticos. Además, la acupuntura, entre otros. Pero estos tratamientos no siempre están subvencionados por el área de salud y no están apoyados por estudios. Hay quien está muy conforme y otros que no dan un céntimo por el efecto. Así que no los estoy recomendando, solo estoy informando de los tratamientos que hay. También se puede intentar el bloqueo de los nervios periféricos, el bloqueo del nervio occipital, el bloqueo de los nervios supraorbitarios y supratroclear, el bloqueo del ganglio esfenopalatino, donde se inyecta anestésico local. También está el tratamiento con Botox, que no es lo mismo. En este último se aplica el Botox en los músculos para que se relajen las regiones donde se inyecta. El Botox causa alivio en las migrañas crónicas por relajar los músculos que reaccionan a las migrañas, pero no funciona en todos los casos, es individual. Y con esto último me despido hoy. Son como siempre bienvenidos a dejarme sus comentarios o preguntas. Gracias por la atención y que estén muy bien.